Muy buenas tardes una vez más. Aquí estamos contemplando, disfrutando esta Semana Santa, recordando a nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Recordando las 7 palabras, o la predicación más bien dicho, que el Señor nos dio antes de dar su último suspiro aquí en la tierra. Damos gracias a Dios por las 7 palabras que Él dejó. Que la primera venía siendo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Quisiera dar un resumen rapiditamente, ¿verdad? Hablando del perdón, hablando de la necesidad de perdonar, que si nosotros venimos y confesamos vuestros pecados ante el Señor, Él está presto para perdonarnos. También saber de que hay promesas, de que cuando nosotros le pedimos perdón a Dios y nos arrepentimos de nuestros pecados, Él dio la promesa que de cierto estaríamos con Él en el paraíso. Y después de que Él da esa promesa, ¿verdad? La tercera palabra que Él dio, ¿verdad? Fue: mujer, he ahí tu hijo. Y después se dirigió hacia el discípulo amado y le dice: he ahí tu madre. Entonces vemos que hay una responsabilidad de honrar, ¿verdad? Para poder ser perdonado, para poder obtener las promesas del Señor, nosotros tenemos que saber amar. Tenemos que saber tomar responsabilidad de lo que Dios nos ha encomendado en nuestras manos. Vemos que cuando nosotros tomamos esa responsabilidad de aceptar a Cristo en nuestro corazón, de servirle y nos atesoramos de esas promesas de Él, van a venir momentos de soledad, van a venir momentos donde nos vamos a sentir a solas y vamos quizás a repetir las mismas palabras que Jesús dijo en la cruz cuando Él mencionó las palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Van a venir momentos, ¿verdad?, donde nos vamos a sentir a solas, nos vamos a sentir como que nadie nos escucha, y quizás nosotros tenemos que a través de eso saber que de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La palabra que Jesús mencionó, la quinta palabra que Él mencionó en la cruz fue: tengo sed. Nos da a saber a nosotros que no era algo físico lo que Él estaba obteniendo en ese momento, sino que Él estaba todavía con el deseo, con la sed de continuar haciendo la obra de su Padre hasta lo último, ¿verdad? Entonces vemos el proceso de que hay perdón, hay promesas, hay responsabilidades. Aunque vengan las luchas y las pruebas, nosotros tenemos que mantenernos, ¿verdad?, con esa sed de servir a Dios, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor, dice que solamente aquel que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Esa es palabra de Dios. Okay? So as we come sharing this morning, as we enjoy this week of Holy Week, just remembering Jesus Christ, what He did in the cross, I would just like to just to bring a quick summary of the 5 words that Jesus said in the cross before I end up today with the last 2, right? The first one was about forgiveness. The second one was about a promise. The first one was forgiveness, that we need to learn to forgive and forget. It's not good to only forgive, but we need to forget about the things that happen. If we want forgiveness from God, we need to learn to forgive. There's promises that He gives us once we come into repentance to Him and give our lives to Him. There's promises. He said that, we would be with Him in paradise, and that is a promise of God. We will be with Him one day, and His coming is very soon. As we can see what's going on around this world, we know that His coming is soon. At the same time, we come to see that Jesus sets a responsibility, in that woman, just as He did in the son. He said, women, you hear your son. And then He spoke to his beloved disciple, and He turned to him, and He put his mom as a responsibility to him. As we come to see that, we come to know and understand that there is responsibilities that we have to take here in this world. God has said responsibilities. He says that if we do not supply for our own families, then we are just worse than an unbeliever. Okay? But at the same time, we will be going through times of sorrow, times of loneliness. Even Jesus went through it. He said, God, why have you forsaken me? And there's going to be times when we're going to go through that, but we have to understand that we can do all things through Christ. Okay? At the same time, he said, the 5th word, He said, I thirst. There will be times when we won't going to go through difficult times, but we have to continue thirsting, okay? Thirsting to do the will of God, to fulfill His word, to the end. We have to understand that. Hay que entender nosotros, ¿verdad?,
como les ha dado este resumen, ¿verdad? De que tenemos la opción, usted y yo, de servir a Dios hasta el fin. Las últimas dos palabras que quisiera compartir con ustedes, ¿verdad? Es consumado es. Esa es la sexta palabra. Y la séptima palabra es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Muchos tienen el concepto que cuando Jesús dijo consumado es, tienen el concepto que ahí terminó la obra en la cruz y que por medio de que Él terminó su obra, nosotros somos salvos. Eso no es así. La palabra nos enseña que Él terminó su trabajo, Él terminó su obra, ¿verdad? Porque dice que la obra de Dios, él terminó, ¿verdad? Con la obra de Dios para que nosotros pudiéramos como humanos, ¿verdad? Nosotros no tuviéramos que pagar, ¿verdad? Una condenación a morir por la ley. Él terminó su obra. Fíjese lo que nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 28. Dice: así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez, dice, para llevar los pecados de muchos, dice, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. O sea, Él terminó su parte. He finished his part. He did God's will till the end. He thirsted for fulfilling the word of God. Él tuvo sed por terminar la palabra de su Padre. Pero vemos aquí en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 28, vemos que Él terminó la obra redentora, la obra para pagar por vuestros pecados. ¿Okay? So, la salvación vendrá a través de que usted y yo nos mantengamos, ¿verdad?, en las manos del Señor, sirviéndole hasta el fin. We come to see that in this book, it shows us, Hebrews 9:28, that He finished. He fulfilled His job. He completed the mission that He had, but He just came to pay for our wrath. He came to pay for our sins. But our salvation, brother and sister, we need to hold it on. We need to hold on to it. We need to understand that salvation, yes, it's free. But we have to continue serving God till the end. There's no turning back. No hay para voltear atrás. Fíjese, el libro de Juan, capítulo 16, nos dice esto, versículo 12. Capítulo 16, versículo 12, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Dice, a toda la verdad, dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os haré saber las cosas que habrán de venir. Vemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero el Señor Jesucristo nos estaba revelando la palabra y nos estaba dándonos a saber que había muchas cosas todavía que enseñarnos y que demostrarnos y que hablarnos. Ahora nos enseñó su palabra por medio de las mismas palabras de Jesús, ¿verdad? Que hay muchas cosas todavía que aprender. Y hay muchas cosas todavía que tenemos que obtener, que guardarlas nosotros, ¿verdad? Y hay muchas cosas que tenemos nosotros que perdonar. There's many things. He said very clearly, he said it, dice, I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Howbeit when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth, for He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, dice, that shall speak, and He will show you things to come. I relate these words with you. I share this word because it is important that we come to understand that there's so many things sometimes that we cannot handle. Our human minds cannot comprehend sometimes. But when we come to hear the Word of God through the Holy Spirit, He will reveal the things that we should do. Vemos que hay palabras que nosotros como ser humanos, nuestra mente no las puede comprender todas ahora. Jesús mismo lo dijo, que había mucho todavía que decir, pero no estaban todavía preparados, no tenían la fortaleza para poder sobrellevar tanta palabra, tanta enseñanza. Pero vemos que había un consolador que había de quedarse y hablar. Entonces Jesús hizo esa promesa. Estoy compartiendo esto con ustedes porque queremos saber de que la salvación no es algo que
lo tenemos y que jamás se pierde. La salvación, si nos descuidamos, la podemos perder. Vemos que Jesús en la cruz, Él predicó hasta el final y también dijo que consumado había sido, hablando de que su obra había terminado aquí en la tierra, su trabajo había terminado aquí en la tierra. Él en una ocasión le dijo a sus discípulos, la comida que ustedes comen no es como la que yo como, porque la que yo como es de hacer la voluntad de mi Padre y terminarla. Entonces vemos, ¿verdad?, que el trabajo de nosotros también es aquí en la tierra, es que el llamado que Él nos ha dado es ponerlo por obra y darle hasta el fin, perseverar hasta el fin. Dice el libro de San Juan, capítulo 12, versículo 47, fíjese lo que nos dice. Dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, está hablando Jesús mismo. Dice, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. En otras palabras, Jesús lo que estaba tratando de decir aquí es que Él no vino a condenar, Él vino a salvar. Su trabajo no fue condenar al mundo aquí en la tierra, su trabajo fue venir y hablar la verdad para que usted y yo pudiéramos ser salvos por medio de ella. Ahora, Él sabe bien que estamos aquí en una tierra, en un mundo de pecado y vamos a cometer muchos errores, pero por eso dentro de vuestro corazón debe de haber arrepentimiento. Jesus said in verse 47 of the book of St. John, chapter 12, He said, and if any man hear my words and believe not, I judge him not. For I came not to judge the world, but to save the world. We come to see this, that He didn't come to condemn, like I said earlier. He came to save the world through His word. And He knew that we were not capable of receiving and accepting all the word, but it was going to take time. God knows that we live in a sinful world, and there's things that are going to attack us on a daily basis, but that's why we have to hold on to His word. Por eso es que nosotros tenemos que guardarnos en su palabra, ¿verdad? Para poder ver de que en su palabra hay promesas, en su palabra hay verdad, en su palabra hay perdón, en su palabra hay paz. If we come to hold on to His word, we come to find out that in His word there is peace, in His word there is love, in His word there is forgiveness, in His word there is everything. Dice el versículo 48, dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ahí estamos viendo que Jesús lo dijo bien claro, que aquel que no reciba su palabra, ahorita que estamos aquí todavía, aquel que no reciba su palabra, un día va a ser juzgado. Un día será juzgado por la palabra, ¿verdad? En aquel día postrero. Por eso es importante de que la palabra que nosotros escuchemos, no nomás dice su palabra, no seas oidor de ella, sino hacedor. Tenemos que actuar en la palabra, vivir la palabra. Muchos han escuchado la palabra de Dios por muchos años, pero han sido muy pocas las acciones. Many people have received the word, have heard the word for many years, but their actions have been totally the opposite. It is important to know that one day we will be judged for the word that we have heard. Vamos a ser juzgados por la palabra que el Señor, ¿verdad?, nos ha dado. El libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 3, nos dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Okay, so if we have ears, we have to understand that we are the church, and the Holy Spirit of God is speaking to the church. El Espíritu Santo de Dios está hablándole a la iglesia, y Jesucristo, hermanos, Él vino y sí, dijo esa palabra, consumado es. Él terminó su obra, Él terminó su trabajo, Él cumplió su misión. He completed His mission. Now it's up to you and I to complete ours. Ahora nos toca a usted y a mí de cumplir la nuestra. Después de que Él dijo eso, ¿verdad? Él dijo esas palabras, ¿verdad? Pudimos ver que Él cumplió hacia el pie de la letra. Después de que Él dijo estas palabras, ¿verdad? Él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué bonito, ¿verdad? Poder saber que Él cumplió la palabra hasta el final. Las últimas palabras que Jesús dijo en la cruz denotaban su amor, denotaban su obediencia y denotaban su promesa. Qué bonito, ¿verdad?, ver que Jesús amó tanto al mundo que se dio a sí mismo. Amó tanto a su Padre que lo obedeció hasta el final. Amó tanto la palabra, el consejo de su Padre, la obra de su Padre, que pudo prometernos a nosotros también
¿verdad? De que un día estaríamos con Él en el paraíso. Él había acabado su tarea, ahora le aguardaba el retorno al Padre como obrero de que no tenía nada de que avergonzarse. Now, we come to see that Jesus, saying his last words, Father, in your hands, he was giving up his spirit in God's hands. We see that he said those words, but he was saying them, to denote the love that he had, the obedience that he had, the promise that he had. He kept his word till the end, like a man that he's got nothing to be ashamed of, that he completed the word of God, with no shame at all. He completed the word of God with no fear. He completed the word of God, right? And he left this as an example for us. Nos dejó esto como un ejemplo para nosotros. Ahora, él estaba encomendando su espíritu momentáneamente, ¿verdad?, al Padre. ¿Por qué? Porque sabía que volvería con poder y gloria para toda potestad le fuera dada tanto en el cielo como también en la tierra. Y el Padre pusiera, ¿verdad?, todas las cosas bajo sus pies. Qué bonito que Él hace esa entrega y se da Él mismo al Padre y le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Espero que estas palabras de nuestro Señor Jesucristo les hayan sido de mucha bendición para su vida, porque Jesús verdaderamente dejó que se cumpliesen las profecías en su vida. Y nosotros queremos que las promesas del Señor se cumplan en nosotros. Nosotros queremos que las promesas del Padre se cumplan en nosotros. Mi amado hermano que me escucha, si usted ha escuchado estas palabras, la salvación es algo que nosotros debemos de atesorar. La salvación es algo que nosotros tenemos que aguardar, que retenerla. Dice su palabra: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Okay? La corona de la vida que nos espera. Mi amado hermano, Jesús pudo llevar a cabo todo en la cruz del Calvario. Y si Él lo pudo hacer siendo 100% hombre, yo sé con todo mi corazón que usted y yo también podemos hacer lo mismo. Porque si la palabra del Señor dice que todo lo podemos con Cristo que nos fortalece, entonces esa es una promesa de Dios. Hermano, disfrute el día, disfrute su familia, disfrute la palabra, gócese en ella y métase más con el Señor. Ore a Dios y dele gracias, porque si no fuera sido por ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, usted y yo estuviéramos perdidos. Pero gracias a Dios que Él permitió y envió a su Hijo amado, a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor de gloria les bendiga a todos rica y abundantemente. Hasta pronto.